El tema de esta noche se titula La fe del creyente ante la ruina de Jerusalén. El propósito, hermanos, de estos temas es ver 5 grandes catástrofes antiguas irradiando luz. Es el tema general de esta serie de 5 temas. Y es que en lo que se llamaría el fin del mundo local. Esto es Egipto, fue la primera noche, cómo Dios devastó a esa nación con las 10 plagas. Luego entonces, el tema de anoche, el fin del mundo local, esto es el reino del norte, Israel. Y se estudió la fe del adorador en medio de la apostasía, el cambio de culto que Jeroboam I inició en el reino del norte, y por 200 años exactos, desde que arrancó ese reino hasta que terminó. ¿Qué pasó con los héroes? Son pocos, pero los hay. Y anoche se citaron textos bíblicos que considero que son una joya. Segundo de Crónicas, capítulo 11 y capítulo 15, que muestran gente que emigró, dejó sus tierras para ir a establecerse donde se practicaba el culto verdadero. Y vimos ejemplos anoche impactantes, por lo menos lo es para mí. Y especialmente, hermanos, con gente cercana a nosotros. Cuando se miraron las figuras de las unciones, unción de las carteras y cuánta cosa rara, pero cuando las 2 últimas imágenes miramos, gente muy cercana a nosotros, practicando cultos extraños también, o en otras palabras, cambio de adoración y la fe del adorador en medio de esa apostasía. Hoy, hermanos, vamos a escuchar algo bíblico, lógicamente, pero es un tanto distinto, y es voces que hablan, y a veces hablan bonito, y nos cambian la orientación de nuestras emociones y aún de nuestra fe. El tema de hoy es, pues, la fe del creyente ante la ruina de Jerusalén, causada mayormente por los falsos profetas. El tema de mañana será la fe del afligido durante las inmundicias de Sodoma. Ya imaginamos quién es aquel que afligía su alma justa, viendo los hechos inicuos, nefandos de los sodomitas. Hablamos del otro. Y el último tema es la fe del constructor frente a la ciencia de los antediluvianos, construyendo un barco cuando no había mar. En fin, un tema precioso que muestra, hermanos, en principio, el mismo común denominador. Y es, frente a una gran calamidad, cómo actúa el héroe. Vamos a ver este principio, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 10. Que esto sirva como base, mis hermanos, para sostener que hay mucha enseñanza en la palabra de Dios. Deberíamos gastar tiempo en aprender los aciertos especialmente. Recordemos, en iguales circunstancias. 1 Corintios 10, desde el versículo 1 tenemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol Pablo toma un hecho histórico, esto es pasar bajo la nube y bajo el mar, pero le da un significado que se llama tipológico, es el nombre técnico que se le da. Esto es un significado, hermanos, bonito, donde muestra un primer modelo que son los santos, aquellos del Éxodo, aquella generación, y un segundo modelo que somos nosotros. Y usa una palabra que los conecta a ambos: bautizar. Más todavía, va a hablar del pan y la bebida espiritual, porque el segundo modelo, hermanos, hemos sido bautizados, literalmente, comemos el pan espiritual, que es la palabra de Dios, bebemos la bebida espiritual, que es la infusión del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, según Juan 7, que no había bajado el Espíritu Santo, no estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo: el que cree en mí, ríos de su interior saldrán, y hablaba del Espíritu Santo. Entonces, beber del agua, comer el pan, tiene que ver con Cristo y el Espíritu Santo. Habla de una iglesia, pero aquí que en la antigüedad ya había una iglesia, la que Moisés sacó de las plagas de Egipto. Seguimos leyendo. 3 también. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Logramos ver ese paralelo, hermanos, entre la conducta del segundo modelo que somos nosotros, o los corintios en este caso en particular, y el primer modelo, los israelitas.
ser bautizados, comer la comida, beber la bebida espiritual. Aquella gente, nosotros lo mismo también. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, y va a dar ejemplos desde el versículo 7. Pero en el 6 pone la clave de la comparación. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos. La palabra griega allí que se usa es tipo. Tipos se dice en griego. De ahí viene tipología. Tipo es un modelo. Este es el tipo de ropa que yo quiero. Este es lo típico. Es una expresión que usamos. Entonces, esos son tipos para nosotros, modelos, ejemplos de cosas buenas y cosas malas. Buenas para imitar, malas para evitar. Mas de esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y viene a continuación la comparación entre los dos modelos, tipo y antitipo. No seáis idólatras, vosotros el segundo modelo. Como algunos de ellos, el primer modelo lo fue, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, nosotros el segundo modelo. Como algunos de ellos, el primer modelo fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y así da ejemplo tras ejemplo. Comparar entre tipo y antitipo. Primer modelo y segundo modelo. Concluye en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya estamos al borde, aprendamos lecciones del primer modelo. Y hermanos, en el primer modelo se estudió anteanoche, que hermanos, yo desearía que lo escuchen. Yo sé que hermanos vinieron y otros que no lo pudieron escuchar. Porque la hermana White trae mensaje muy duro. Y es lo siguiente. Éxodo 4, 5 y 6 se miró en la primera noche. Y hago un pequeño resumen, por la parte más importante del tema, que es el tiempo de angustia. Y es que en Éxodo 4 Dios le da la orden a Moisés que emprenda camino, y después de varias peripecias que ocurren, encuentra a su hermano, a los ancianos, y delante de los ancianos, de su hermano y del pueblo, hace las señales y la gente cree, este es nuestro Salvador, Dios, a través de Moisés. Y el texto dice que inclinaron y adoraron, felices todos. A continuación viene el tiempo de angustia previo a las plagas. Las plagas ya van a venir desde el capítulo 6, 7 en adelante, comienzan. Pero entonces el 5, cuando Moisés va a interceder y hablar con el faraón, faraón aprieta. ¿Y qué reciben en lugar de liberación? Azotes, muy duros. Recordamos que el texto dice que debían producir la misma cantidad de ladrillos, pero esta vez con un trabajo adicional, buscarse la paja, porque de ociosos hablaban como hablaban. Buscarse paja y producir la misma cantidad a estos pobres israelitas, y latigazos porque no producían. Y se hizo la comparación, hermanos, que antes de las plagas, el pueblo de Dios sufrirá latigazos que no tienen comparación con aquellos primeros o reales latigazos que sufrió el pueblo israelita. Yo dije que aquellos latigazos serían música dulce, expresiones que usé, y agrego, serían caricias, comparado con lo que se va a venir. ¿Y qué es, hermanos? No voy a repetir acá, hermanos. La hermana Juan lo dice en el capítulo El tiempo de angustia y el conflicto de los siglos. Deberíamos leer. Tremendo, tremendo. Que, hermanos, aquello es realmente una caricia, lo que sufrieron los israelitas, porque no producían a tiempo lo que se les pedía, los ladrillos. Bueno, este es el propósito de los temas. Que al comparar los modelos saquemos lecciones para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, en igual circunstancia. El fin del mundo de Egipto, y que hicieron los héroes, fin del mundo local, recordemos, es una expresión para decir que ahí se terminó Egipto, fue devastada. Así el reino del norte, que fue anoche, Israel, y hoy el tema de Jerusalén. También destruida por Nabucodonosor, y qué hicieron los héroes frente a una gran calamidad. Así también nosotros, ¿qué hacemos frente a una gran calamidad? ¿Se entiende, hermanos, el propósito de los temas? Por eso las catástrofes antiguas irradiando luz. Vamos a ver, hermanos, las diapositivas que nos van a ilustrar. Aquí tenemos el título, La fe del creyente ante la ruina de Jerusalén, y nos sirve una ilustración de la mitología griega, que ya escuchamos en alguna ocasión, pero que viene a cuento por el tipo de tema, y es tener cuidado con las cosas que vamos a escuchar. Fijémonos, hermanos, aquí estamos mirando a Ulises. ¿Vemos allí en la imagen?
que está encadenado, atado, ahí está, por sus marineros, sus soldados que estaban regresando victoriosos de una guerra. La guerra de Troya, según cuenta la mitología, debían llegar pronto a su destino, su patria, que estaba siendo amenazada por los cortesanos. Como no aparecía el rey Ulises, los cortesanos pues presionaban a la esposa para que ella rápidamente eligiera nuevo rey, porque no se sabía por 10 años de las andanzas de este héroe Ulises. Y en el afán de acelerar el retorno, debían atravesar un lugar sumamente peligroso. ¿Cuál era? La isla de las Sirenas, que quien atravesaba allí no quedaba con vida. Y efectivamente allí la mujer pez también, las sirenas están observando el barco que se está aproximando de Ulises. Y es aquí que entonces Ulises sabía del peligro que iba a atravesar al atravesar esa isla. Los marineros negándose, pues le dicen, la única forma que si tú quieres para que guardemos camino, esas mujeres nos van a matar, son antropófagas, comen carne humana. No hay forma de eludirlas. Él dice, yo lo voy a hacer. Y entonces lo atan al mástil y queda con sus ojos y oídos descubiertos. Y el resto de sus marineros, pues navegando, y mientras van atravesando allí la playa de la isla, la bruma que se cierne, y entonces no logran mirar, pero sí Ulises oye. Y ahí aparecen entonces estas mujeres tramposas, atrayendo con sonidos al héroe. ¿Y qué es lo que dicen? Simulan la voz de la esposa, Penélope, y la voz del hijo, Telémaco. Y gritan, Ulises, te estamos mirando, socórrenos, estamos aquí. Y fue terrible, Ulises no creía que su familia estuviera presa en la isla. Y él grita, sáquenme de acá. Cuando allí ya no puede. Y entonces las sirenas, pues, cada vez emitiendo más las voces en la penumbra, y él creyendo que eran realmente su esposa e hijo. Pero él se salvó porque estaba atado. Y mientras el barco navegaba y los marineros, cerrando ojos y oídos, manejaban, al cabo de millas, allí ya Ulises exhausto, ordena que regresen todos. Y allí los marineros le hacen cuenta de que había sido una trampa. Hoy, mis hermanos, estamos atravesando una situación similar. Hay muchas tentaciones, en algunos casos irresistibles, que apelan a nuestros oídos y a nuestros ojos, a nuestros sentidos. Y hay una cita oportuna del Espíritu de la Profecía en el Conflicto de los Siglos que dice que ¿quiénes serán aquellos que negarán sus sentidos para creer a la sola palabra de Dios? Y de eso trata el tema de esta noche, hermanos. Cuando miremos cómo los sentidos de aquellos héroes, el primero de ellos fue Jeremías en la destrucción de Jerusalén, y unos pocos que se salvaron, y la mayoría sentidos que fueron extraviados por un canto de sirenas, los falsos profetas. Y ver en ello luego, hermanos, el paralelo con nuestro tiempo. Vamos a mirar, increíble. Anoche miramos imágenes que muestran cómo Satanás envió sus propios emisarios. Y decimos, como adventistas yo estoy protegido. No están así, hermanos. Si no estamos protegidos por la palabra de Dios, anoche vimos un ejemplo, la última diapositiva, quienes miraron anoche. No voy a repetirlo. Sorprende, que no esperaba, y ahí está también. Contagiados de lo que sería un virus que cada vez va penetrando en hermanos, pastores y congregaciones. Bien, hermanos, con esta ilustración vamos a ver en la historia de los reyes. Esta fue una lámina que se vio anoche también. Los reyes de Judá y de Israel. Hay una lista de reyes de Israel. Hoy queremos ver los de Judá. Recordemos, son dos reinos. El reino del norte, que se estudió anoche, duró 200 años, y el reino del sur. En el reino del sur, hermanos, se mantuvo la palabra de Dios. Hubo grandes hombres nobles. Vemos aquí algunos ejemplos. Si nos acordamos de David, que fue el primer rey, que se reconoce como tal, el otro Saúl, él inició la monarquía, pero Dios lo desechó. Y luego entonces tenemos a Salomón, y entonces se divide el reino con su hijo Roboam. Roboam y Jeroboam, reino del norte, reino del sur. Roboam, Abías, Asa fue un muy buen rey, al final se descaminó. Muy triste el descamino que tuvo este señor. Asa. Josafat, excelente rey, precioso. Joram, Ocosías. Joás fue buen rey, mis hermanos. Amasías,
Osías, Jotam, Ahaz, Ezequías, precioso rey. Manasés, su hijo, fue terrible. Amón, Josías, precioso rey, que inició una reforma. Y luego entonces tenemos los reyes finales. Y nos queremos quedar con uno de ellos. Justamente, ¿cuál podría ser? Si se viene el fin del mundo de Jerusalén, pues estudiemos. Sería Sedequías y la gente que lo acompañó. ¿Qué hizo Jeremías? Él presenció la destrucción. Él fue la voz de Dios. Era la Biblia en los días del fin del mundo de Jerusalén. ¿Se entiende la expresión? Hoy tenemos una Biblia, hermanos, la sagrada palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si creer lo que dice allí y acatarla, obedecerla. Y aquellos otros que aún teniendo su Biblia la tuercen y discernimiento para entender esas torceduras de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, una imagen que tenemos del enfrentamiento que tuvieron Jeremías y el rey Sedequías. Un hombre que no se definía por la palabra de Dios. Él estaba en el medio de dos flancos. La segura palabra de Dios, Jeremías, y los falsos profetas. Vamos a ver ejemplos de algunos de ellos y la reacción de la gente también. Estaban confundidos. Hoy en nuestros días, hermanos, por vía de paralelo, está pasando algo similar. Y nuestra misión es predicar la palabra y aún atraer a cuantos hermanos, adventistas o no importa el nombre adventista, es atraer a gente al redil de Cristo. Y si están confundidos al leer la palabra de Dios, que tengan luz y puedan discernir cuál es la voluntad del Señor. Voy a invitar, hermanos, para que vayamos entendiendo el sentir de Jeremías, algunos textos de la Biblia que muestran cómo sufrió este hombre, cuál fue el plan de Dios para Jeremías. Recordemos, fue el último gran profeta que tuvo Jerusalén antes de su tremenda destrucción por Nabucodonosor. Abrimos pues la palabra de Dios en el capítulo 16, una orden de Dios: tú serás soltero. Tremendo, hermanos, pedirle a un hombre. Y varias cosas. No vas a entrar en casa donde hay luto, no vas a entrar donde hay casa donde hay banquete. Él iba a servir de cuerpo entero, absolutamente un siervo para el Señor. Un modelo de hombre para nuestros días, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la expresión profeta llorón? De capítulo 9:1. Es cierto, hermanos, pero él lloraba no por lo tembloroso, medroso, no, al contrario, su llanto era ¿por qué no oyen la palabra de Dios? Abrimos entonces capítulo 16 de Jeremías para que tengamos una pequeña semblanza de este héroe, un héroe que vivió antes del fin del mundo de Jerusalén por Nabucodonosor. Recuerden esa expresión, fin del mundo local, queremos decir con ello. Capítulo 16, desde el primer versículo, leemos: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar. Fíjense, hermanos, pasó otro tanto con Ezequiel, es otro tema parecido a Jeremías, y que eran profetas vivientes, o mejor, profecías vivientes. La gente lo miraba, ¿qué le pasa a este hombre? Y en su conducta revelaba la voluntad de Dios. ¿Pero por qué no te casas? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no disfrutas de la vida? Ay, 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 si ustedes supieran por qué. Es lo que Jeremías intentaba transmitirles de parte de Dios. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra de Jerusalén. De dolorosas enfermedades morirán. No serán planidos ni enterrados, que ya significaba una desgracia, que un israelita no tuviera sepultura. Serán como estiércol, palabra muy chocante, sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así dice el Señor, otro mandato: no entres en casa de luto, donde hay velorio, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Hermanos, ¿cómo no habremos de consolar cuando hay sufrimiento? Pero miremos el mensaje de Dios. Porque yo he quitado mi paz de este pueblo. No tienen paz, no la van a tener, porque viene la destrucción. Hermanos, eso es una orden de Dios. Y así para esta Babilonia, así para este tiempo que estamos viviendo.
Por lo tanto, tenemos que despertarnos de la supuesta paz en la que algunos estamos. Demasiado cómodos. No logramos mirar. Ya hay una sentencia de parte de Dios para este planeta revelado en Apocalipsis. Por lo tanto, Dios te pide a ti y a mí que seamos los modernos, ¿qué cosa? Jeremías. Sé un Jeremías. ¿Sigue más? Porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Cuando a veces vamos a los velatorios, el servicio del funeral allí de la gente, amablemente ponen comida, bebida, ¿sí o no? Hace poco nos pasó, y amablemente, muy, muy amables, esa gente ofrecen allí para que los que están de luto, los amigos y demás, pasemos un momento pasable. Acá dice Dios, no, nada de eso, para que ellos vayan sintiendo la calamidad que se viene. Asimismo, no entres en casa de banquete, ahora al revés, donde hay alegría, para sentarte con ellos a comer y a beber. Hermanos, ¿alguien va o le gustaría aceptar la invitación a un banquete? Vamos a celebrar el cumpleaños de la quinceañera y te invitan. ¿Irías? Pastor. Hermanos, lógico, actuamos así porque no logramos mirar lo que Dios quiere que miremos con Jeremías. No estoy diciendo que no vayamos a la quinceañera, quienes quieran ir y que nos invitan, parientes, amigos, vente que mi hija cumple 15 años, y, en fin, ya conocemos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que era tan grave este momento como lo es ahora, para que tomemos conciencia. Que entonces en la invitación que nos hagan o en las palabras con que respondamos, llevemos mensaje. Y si te invitan a la quinceañera, por dar una ilustración, inspírate en Jeremías. ¿Cómo harías? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Se capta, hermanos? Eso es empezar a tomar conciencia del tiempo que estamos, como Dios se lo quiere hacer ver al profeta. Tan grave era, y la gente no lo miraba. 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa, etcétera, etcétera. Sigue hablando todavía más. Fíjense, hermanos, en el capítulo 9:1. Pequeños versículos así rápidos para tener un perfil de Jeremías. 9:1. El llamado profeta llorón. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de predicadores, etcétera, y comienza a describirlos. Muy duro el capítulo 9, hermanos. Y con las cosas que están pasando, hermanos, tengamos presente lo que se dijo en la primera noche, que Dios hizo distinción entre los egipcios y los israelitas, absolutamente. Está en un texto de Éxodo 11, absolutamente, ni un perro va a mover la lengua contra los israelitas. Así Dios hace diferencia entre el que tiene el sello de Dios y el que no lo tiene. Solo, hermanos, que su castigo para el que no tiene el sello, eso aparece en Apocalipsis 9, será muy duro, pero el santo que tenga el sello de Dios lo tendrá que vivir también. Él tendrá su comida, su pan, su protección, pero no va a ser, hermanos, que estaremos en un sofá mirando en televisión qué es lo que le pasa a los malos. No es así. Por lo tanto, prepararnos oportunamente para momentos dramáticos que van a venir, que será castigo para los pecadores. Muy bien. Es un tiempo de angustia. Y así acá, hermanos, lo mismo. Se viene una calamidad y Jeremías lo está mirando y lo escribe para que el pueblo reaccione. Estaban dormidos, y especialmente por causa de los falsos pastores o falsos predicadores que arrullaban a la gente. Por eso, hermano, la ilustración inicial de Ulises. Ulises por poco cae en la tentación, si no fuera que estaba maniatado. ¿Qué lección sacamos, hermanos? Es estar tan seguros en la palabra, maniatarnos en la Biblia.
que aunque tengamos que ver y escuchar cosas, seguimos a la Biblia y nos va llevando en el barco allí, hasta que salimos de la tentación. Pero cuando uno se afloja de la palabra de Dios, allí cae y es arruinado. Miramos más todavía, hermanos, capítulo 20, para luego mirar imágenes de la triste experiencia que tuvo Jeremías. Capítulo 20. Miren cómo él se expresa desde el versículo 1, especialmente el 7 y el 9, pero vamos a ver desde el 1, y en un ratito más miramos la imagen también. Cómo él se expresa acerca de la pasión por predicar. Quería apartarse, yo no quiero más, Dios, no te quiero escuchar más. Pero adentro le bullía el alma. A ver, capítulo 20, versículo 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur, hermano, ahí empezamos mal, era el sacerdote. Así los falsos profetas. Azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino, y ahí da el nombre en hebreo, Magor Misabib, terror. Terror por todas partes, el nuevo nombre que Dios le da a este señor. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a los que bien te quieren, que van a lamentar haberte conocido. Hermanos, imaginemos lo que es ser terror para un ser amado. Pues eso fue lo que le pasó a un bebé durante el asedio, la segunda destrucción de Jerusalén, del año 70. Esto lo va a contar Josefo, para que se cumpla Deuteronomio capítulo 30, que te asediarán y tú misma mirarás con malos ojos a tus amados, y de ellos te servirás para comerlos. De la antropofagia que hizo la mamá, de nombre María, de su hijito, porque faltaba la comida, y se cumplió el texto de la maldición de Deuteronomio, que por no obedecer el mandato de Dios te va a pasar esto y lo otro, y entre esos mirarás con malos ojos en los días del hambre. A ver, hermanos, déjenme que lo ilustre. Imagínense que llega a haber hambruna y alguno de ustedes está bastante, en fin, como para que despierte la codicia de, aquí yo ya veo que puedo comer. ¿Se imaginan? Así pasó en los días del asedio del Imperio Romano, que miraban con codicia a su esposo, a su esposa, para poder comérselo. Y así María, esta señora, se comió a su hijo. Era el terror. Se cumple acá el texto, hermanos, de este Señor, terror para sus amados. Seguimos leyendo. Y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Paso al 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas cosas o por cuantas veces hablo, yo grito, digo, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día, como sufría Jeremías predicando. Y yo dije, no me acordaré más de él, no quiero saber más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Había un fuego, hermanos. Ese fuego quisiera Dios que hubiera en nuestros corazones, por hacer conocer el fin que se viene. Y en la forma en cómo nos movemos, actuamos, hablamos, podemos ser suaves, pero bien contundentes, que la gente mire que hay un fin que se viene. Este es Jeremías. Vamos a ver la imagen a continuación. Cuando el profeta Jeremías reprocha a Sedequías. Recordemos que estamos en los últimos 11 años del gobierno de Sedequías. Y allí con mano firme, dura, lo amonesta para que él oiga la voluntad de Dios. Como consecuencia de ello, hermanos, aparecen los profetas de ese tiempo que hablan con Jeremías. ¿Qué está pasando? Y entonces él les dice, Dios manda esto, y esa gente no quería escuchar, son los falsos profetas. Como consecuencia de ello, hermanos, ahí es cuando lo toman preso, estamos en el capítulo 20,
¿Y qué hacen? Le ponen un cepo. Y tú te vas a callar, no vas a decir, no vas a hablar mal. Hermanos, está duro que este hombre tuviera que sufrir semejante cosa por predicar la palabra de Dios. Es lo que tenemos ahora, vamos a buscar. Capítulo 22, texto que leímos. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Así que, hermano, estaba cerquita el templo y el predicador, un predicador del templo, no podía predicar, sino que le pusieron un cepo. Miremos más, hermanos, ahora ya con el rey Sedequías en sí, capítulo 32, versículo 1, también de Jeremías. (32:1). Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías. Aquí ya nos estamos adelantando, está en el tiempo de Sedequías, recordemos, gobernó 11 años. En el penúltimo le pasa lo que vamos a leer ahora. 32:1 de Jeremías, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso ¿en dónde, hermanos? En el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. O sea, estaba preso y en lugar de Sedequías de escuchar a su profeta, lo mantenía preso. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y estaban ya sitiados por Babilonia. Porque Sedequías tenía esperanza de la intervención de una falsa esperanza, el rey de Egipto. Recordemos el partido por egipcio, se llama así al grupo de gente liderados por los falsos profetas, que daban expectativas. Él nos va a salvar. Es el rey de Egipto. Sigo leyendo. Y Sedequías 4, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, cara a cara, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite. Y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Esas son las palabras de Jeremías, y el rey Sedequías lo increpa. ¿Por qué hablas así y hablas así? Voy a invitar, hermanos, a que miremos otra vez acá esta imagen, y es el momento en que Sedequías, lanzado al patio, a una mazmorra, fíjense, hermanos, que había barro, el hombre cómo sufría, y allí sufriendo él su desesperación, nadie tenía misericordia. En un momento hay alguien extranjero que sí pide por él. Pues vemos acá entonces a Jeremías buscando subir de ese patio, en una cárcel, en una mazmorra en que él estaba, cuando lo quitan finalmente, y es por mediación de un pagano, Ebed-Melech. Aquí la alegría cuando lo quitan ya, le pusieron sogas y trapos allí para que no se lastime, y el abrazo que tiene con este señor Ebed-Melech, al cual Dios profetizó. Voy a invitar a que leamos el texto, hermanos. Capítulo 37 ahora. Vamos a abrir. Desde el versículo 1. En lugar de Conías o Jeconías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, o sea, el tío, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Fíjense, hermanos, cómo este hombre vive a dos puntas. Sedequías lo manda preso y luego le pide, haz oración por mí a Dios. Sácame de acá entonces. Es lo que naturalmente debía haber escuchado. 4. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel, ahora lo van a poner. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén.
Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra de Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así dice el Señor: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Es decir, la palabra de Jeremías era firme. Él había profetizado la destrucción por Nabucodonosor. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, entonces cobra valor el partido pro-egipcio. Reitero, el ejército babilonio se retira, y entonces contentos los enemigos de Jeremías. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de medio de ese pueblo tan incrédulo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, el cual apresó al profeta Jeremías: tú te pasas a los caldeos. Tú viste, tu profecía no se cumple. ¿Viste cómo se fueron? Porque vinieron los egipcios, que son nuestros aliados. ¿Se entiende? Y los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Dios? Otra vez, consultando por Dios, un hombre que iba y venía. Y Jeremías dijo: sí que la hay. Y dijo más: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿y en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? Dice Jeremías. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizan diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí, miserablemente, en una cisterna. Hermanos, finalmente vuelve otra vez Jeremías, pero va a volver, estuvo en una cárcel, ahora va a una cisterna. Y es la escena que estamos mirando de Bet-Melech. Esto está en el capítulo 38. Fíjense, hermanos, voy a invitar a que leamos poquitos versículos para tener idea de esa imagen que estamos presenciando ahí. Una imagen preciosa. Un pagano tuvo que compadecerse del siervo de Dios. No así los hijos del pueblo, los hijos de Dios. Leemos versículo 3, 38:3. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre. Y me detengo acá, hermanos. ¿Saben? A este lado de la historia nos resulta fácil entender las idas y venidas. Y es que había dos grandes pensamientos. Era Jeremías, al cual decían que se pasó a los caldeos. Él defendía la postura de entregarse a Nabucodonosor, de rendirse. Capítulo 29, ahí decía: ustedes vayan allá y edifiquen casa, crezcan, produzcan hijos, dense al matrimonio, rueguen por esa ciudad. Y en la paz de ustedes, en la paz de la ciudad tendrán paz ustedes. ¿Se acuerdan? Eso está en Jeremías 29. Pero el partido enemigo, el pro-egipcio, tenía esperanza en que los egipcios ayudaran. Y allí entonces, hermanos, dos voces, y el pueblo tener que decidirse entre la voz del Señor y esta voz del canto de las sirenas, que hablan al oído. Y nadie quiere sufrir. El pueblo no quería sufrir a manos de Nabucodonosor, y tenía confianza que los egipcios nos vinieran a socorrer, pensaban ellos. Y Sedequías en el medio. Hoy, hermanos, estamos viviendo algo similar. Hay una voz firme en la Biblia, pero hay voces que ya vamos a ver en un ratito más. Por eso es tan importante, hermanos, que el aferrarnos a la palabra, leerla, beberla, comerla, Dios nos ayudará a discernir cuánta cosa rara está produciéndose en nuestros tiempos actuales. Dije que a esta altura de la historia miramos para atrás, es fácil mirar los movimientos. Así va a ser, hermanos, cuando después de la venida de Cristo durante el milenio, miremos para acá
y digamos, qué fácil que era, pero ¿por qué no lo miraba yo en esos días? Ese es el punto. ¿Por qué me cuesta entenderlo hoy y aceptarlo o creerlo? Retomamos. Estamos en el capítulo 38. Versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino barro, y se hundió Jeremías en el barro. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y así lo hizo Jeremías y así fue rescatado. Imagen que mirábamos hace un momento. Un héroe. Y hermanos, que haya palabra de Dios de parte del Señor para Ebed-Melech, sí la hay. Dios profetiza algo maravilloso, que Ebed-Melech, él sí podría disfrutar de la bendición del Señor. En un momento más muestro el texto. Quiero volver otra vez a las imágenes. La parte final, hermanos. Acá estamos mirando al rey Sedequías y Jeremías nuevamente llevado ante el rey y la gran disputa. Hombre joven, gobernó desde los 21 años, murió a los 32. Y conocemos el final de Sedequías, cómo él presenció. Esto va a aparecer en Jeremías capítulo 39, así se nos cuenta, cómo este hombre presenció, con sus ojos, fue lo último que pudo disfrutar, el degüello de sus hijos, con sus 32 años. Como Nabucodonosor se ensañó contra este hombre. Él pudo ver eso y luego de ello le quitó los ojos. ¿Qué pasó a continuación? La destrucción de Jerusalén. ¿Podemos hacer aplicaciones para nosotros en nuestros días? ¿Podemos sacar mensaje para nosotros hoy? Sí, hermanos. ¿Qué les viene a la mente cuando miramos esta imagen? ¿Qué podemos decir de esta gente? Hermanos, hay muchos falsos predicadores, falsos pastores, que ellos llenan su dinero. Tal vez, incluso en la siguiente diapositiva, voy a poner fotos y nombres. Y quiero aclarar, de ningún modo el propósito de estas lecciones, de estos estudios, es hablar mal necesariamente de alguien, sí de algo, que es un fenómeno. Y aparecen nombres, y las historias de ellos uno las puede rastrear, en fin. Pero el fenómeno, el hilo conductor de cada uno de ellos, en una diapositiva va a aparecer la clave. Así que no es tanto identificar a fulano o a mengano, oh mira a sutano, y acá perengano. Este pastor contra todo está. No se trata de eso, hermanos. Es que todos ellos tienen un común denominador. Ese común denominador es el que queremos investigar. En una lámina ya va a aparecer. Ahí están los diferentes nombres. ¿Sí, hermanos? Honestamente no me interesa señalar el individuo en particular, sino el texto que aparece citado allí. Falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Muchos seguirán sus disoluciones y el camino verdadero será blasfemado y por avaricia explotarán a la iglesia con palabras engañosas. Segunda de Pedro, capítulo 2. Aquí está, hermanos, lo clave de muchos de ellos. 1000 maneras de manipular y robar. Reitero, no importa el nombre,
O a ver si está acá en la lista el pastor. Sí, ahí estaba. Yo vi el nombre. No es el nombre, hermano, el fenómeno, el hilo conductor de todos ellos. Si tu hijo es un drogadicto, pacta, aparece arriba. Y voy a invitar a que reaccionemos. ¿Cuál sería el verdadero lenguaje de un siervo de Dios? Si tu marido te dejó, trae tu pacto. Si estás en bancarrota, trae tu pacto. Si tienes una enfermedad, trae tu pacto. Pon tu semilla para que Dios te fructifique. ¿Y semilla cuánto es? Si siembras poco, así vas a cosechar. Así que no pongas 20, pon más. Pon 50, sé más, esfuérzate. Uno de 100 puede ser. Así va a ser la bendición. Si tú siembras mucho, así vas a cosechar mucho. ¿Se entiende? Oh, pacto viejo y pacto nuevo. El hermano ya conoce por alguna experiencia. Pero hermanos, el punto es, si este es el típico lenguaje de mucha gente que saca dinero, y recuerden la imagen que cómo él se llenó de gloria, se derramó la gloria, recuerden esa primera imagen que miramos, contando los billetes. Lógicamente, la gente trae el pacto. Pregunto, hermanos, si nuestro hijo es un drogadicto y nuestro cónyuge nos dejó, si estamos en la bancarrota o si padecemos alguna enfermedad, acá se nos sugiere hacer un pacto. ¿Hay algo de luz en ello? Ustedes den la respuesta correcta. Y entonces se nos dice, mete la mano en el bolsillo y hace un pacto. Ok, pregunto, ¿está correcto hacer un pacto? ¿Sí o no? ¡Sí! Ok, no de ese modo. Hermano, corríjanme. Por eso dije el hilo conductor, no importa el nombre, fulanito, menganito. No, hermanos, es bíblico. Si yo tengo problemas de salud, del cónyuge, acá se me dice, haz pacto. A la primera palabra, pacta, haz un pacto. A ver, cuéntenme cómo, no de ese modo. ¿De qué modo entonces? Me quedé solo otra vez. ¿De qué modo? Muy bien, me entrego al Señor, hago una promesa al Señor, quiero servirle, haré un pacto con Jesús. Jesús no necesita un dinero, hermanos. Quiere el corazón. Esto es más importante. Si el Señor es el dueño del oro y la plata, Él puede producir dinero. Lo que no puede producir es un cambio de corazón. El nuevo pacto. Entonces, hermanos, si estamos drogadictos o con los ejemplos que miramos acá, en la imagen, que eso es real. Hay problemas, pero hay que hacer un pacto con el Señor. Al hacer un pacto decidimos ser obedientes, obedecerle. Y en consecuencia, cuando hago un pacto con el Señor, soy su hijo, Él es mi padre, hagan pacto conmigo. Entonces no se puede violar esa fortaleza, cuenta Isaías capítulo 26, una fortaleza que hago con el Señor. Así que hermanos, este va a ser el hilo conductor, un pacto que se hace de obediencia al Señor. Y acá vamos a detenernos mirando estos versículos en los minutos que nos quedan, hermanos. Miramos ahí la imagen. La Biblia nos advierte de los falsos profetas de los últimos días. Y como bien pone aquí la imagen que preparó esta diapositiva, un predicador con rostro de lobo. Pero usa la Biblia. Y estos textos son los que nos tienen que ayudar a entender. Voy a pedir entonces que pongamos esos textos uno tras otro. Segundo de Pedro capítulo 2, 1 al 3, ahí lo vamos a ver en imagen. Hace un ratito lo leímos, otra vez hermanos, que eso sería lo grave, porque Dios advierte contra estos lobos que sacan dinero, que ellos dicen, se me derramó la gloria, y cuentan su billete. Y seguimos con problemas, porque no hemos hecho pacto con Jesús. Son falsos profetas, que en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías, de Jerusalén, los había, hermanos. ¿Cuántos de esos oyentes no querían sufrir a manos de Nabucodonosor y tenían la esperanza, el partido pro-egipcio, nos van a liberar y volveremos a ser como antes? No es así. Y Jeremías claro le dice, hay un castigo, hay un fin del mundo que se viene de Jerusalén con Nabucodonosor. Miramos entonces 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, así los demás textos. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores o maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, herejías, atentos hermanos,
Puede ser que haya algún hermano laico que discierna y que diga, discúlpeme pastor, yo lo aprecio, pero lo que usted está diciendo para mí es una herejía. ¿Por qué, hermano? Déjeme, venga aparte y le explico por qué. Es lo que yo creo. Hermanos, que tengamos valor, pero también conocimiento, discernimiento, para poder enfrentar esa llamada herejía, lo que leíamos recién. Entonces, que introducirán herejías de perdición. ¿Qué más tenemos en la imagen? Ponemos otra vez. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición rápida. Noten, hermanos, niegan al Señor, porque al traer un pacto de dinero, como hace rato escuchábamos, se niega al Señor. En lugar de hacer pacto con Él, estoy haciendo pacto con ese predicador de turno, al cual le doy un dinero, porque Dios no está pidiendo dinero. Siguiente versículo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Miremos ese texto también, hermanos. El engaño de los modernos falsos predicadores. Y hermanos, un común denominador, si empezamos a mirar, es que juegan con nuestras necesidades. Tengamos cuidado. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Siguiente versículo ese, el 16. Leemos también, que le sigue. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se toman uvas de los espinos o higos que procedan de los abrojos? Si miramos un abrojo y miramos un espino como fruto, pero decimos, pero seguramente algo pasó, pero esa planta es una higuera. Y la higuera, pues, no sé qué le pasó que produjo allí un espino. Debe producir higos. El fruto revela la naturaleza de la planta. Y si miramos un fruto que nos choca, yo ayer les mostré, hermanos, un fruto de estos falsos predicadores, si se acuerdan, la imagen de este pastor que se hace llevar en andas, que lo rodean acá, tiene su Torá, un enorme rollo, y el hombre lo llevan allí en paseo. Es la unción del coronado como rey, porque él al ser coronado luego puede dar la bendición. Y esto suena feo. Jesús quiere humildad y este Señor quiere, y allí en andas lo pasean, un hombre grueso, varios hombres fuertes, en un solio, como un trono, lo pasean. Eso miramos ayer en la imagen, de las varias falsas unciones. Por sus frutos. Miremos, hermanos, el fruto y la naturaleza de la planta que da semejante fruto. Siguiente versículo, Mateo 24, 24, profecía que conocemos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de manera que engañarán, si les fuere posible aún, a los escogidos. Hermanos, por más milagro que aparezca delante de nosotros, el milagro no es la evidencia de que este Señor está de parte de Dios. Pero pastor, no puede ser si las otras iglesias se hacen tremendos milagros. Yo lo presencié con mis ojos. No, mis hermanos, el milagro no es la evidencia, es la obediencia, la lealtad a Dios. Haya o no milagros, porque los puede haber. Siguiente versículo, Marcos 13, 22. Textos que nos ayudan a reflexionar. Lo mismo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si pudiese aún, a los escogidos. ¿Estamos seguros, hermanos, de que no nos van a engañar? Recuérdense de Ulises. Cómo él nos saltó al canto de las sirenas y ser destruido. ¿Cómo fue? Amarrado, maniatado. Así, hermanos, maniatémonos a la palabra de Dios. Aunque venga alguien que diga, a ver, perdón. Maniatarte, por favor, la Biblia es escrita por hombres, tiene errores. Hay cuantas cosas que son erróneas, que se han equivocado. Fíjate en el texto tanto, cuanto y tanto. Y hermanos, es razonable. Ahí es cuando necesitamos estudiar nosotros nuestra propia Biblia. Porque el propósito, hermanos, es que nos apartemos del seguro mástil, donde estamos amarrados a la palabra de Dios. Esa es la voz de Dios, y dejar que el barco de nuestra vida avance. Es el caso, hermanos, de los famosos 4 jinetes nuevos, un video que está en YouTube de los 4 más grandes famosos ateos del mundo. Se llama así, 4 Horsemen, 4 jinetes. Entre ellos Richard Dawkins, famoso ateo. Y los 4 hacen
un diálogo que dura más de 1 hora. Y hermanos, en algunos casos parece persuasivo, pero hay críticas bien hechas de gente que miró el video y algunos que se sienten avergonzados, ateos, mirando a esta gente que no están, por puro criticar, no están bien documentados. Cuento esto, hermanos, porque a veces nos ponemos a mirar material y Dios dice, estúdiame bien mi barco primero, el mástil, después te vas a meter a escuchar a ver si hay canto de sirena, pero primero esto. Y nosotros, hermanos, no estamos ni amarrados, empezamos a escuchar cantos, teorías, y así nos va también. Siguiente texto, 1 de Juan, capítulo 4. Versículos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Con este texto nomás nos quedamos. Falsos predicadores, no le crean, muchos han salido. Guiémonos por la palabra de Dios. Y especialmente el segundo versículo que no se leyó. Aquel espíritu que confiesa a Cristo, ese es del Señor. Pero aquel que lo niega es del enemigo. Y hermanos, exaltar a Jesús es lo más importante en este tiempo. Sus mandatos. Siguiente versículo, 2 de Juan, versículo 7 al 11. Ahí tenemos otro texto para examinar también. Textos que son conocidos, pero para refrescarnos. Dios nos ama, no estamos solos, mis hermanos. Jeremías no estaba solo. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador y aún el anticristo. Y el último texto, hermanos, que vamos a mirar, 2 de Timoteo 3:5. El 4:3 habla de los que tienen comezón de oír, pero vamos a ver el 3:5 también. Segunda de Timoteo, más que Tito. Ahí miramos. Muy bien, ahí tenemos. Teniendo apariencia de piedad, pero niegan la eficacia o el poder de ella. Esta gente evítalos. Este es el resumen, hermanos. No hay poder en sus vidas. Es pura apariencia. Falta el poder. La palabra eficacia allí en el griego original es dynamis, que de ahí viene dinamita. Es el poder. Es poder de Dios que conmueve el corazón. Sí aparecen ellos fastuosos, sus iglesias, sus adornos, escenarios, sus propuestas, el dinero, etc. Pero adentro, para cambiar el corazón, ese poder está faltando. Hermanos, demos gracias a Dios, porque aunque haya falsos profetas, tenemos un Jeremías en nuestro tiempo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el Jeremías moderno? La palabra de Dios, la Biblia. Y de regalo, hermanos, adicional, el espíritu de la profecía. Teniendo eso, hermanos, no podemos temer de las cosas que llegan a pasar. Que así como vino la destrucción de Jerusalén y había voces discordantes, así también se acerca un fin, y aunque haya voces discordantes, Dios las desenmascara y creemos a la palabra y nos humillamos ante ella y la obedecemos. Quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración de reconsagración, como siempre lo estamos haciendo todas las noches. Para ello les invito, vengamos aquí adelante. Así como nos postraríamos ante los ruegos de Jeremías,